El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos los que se están conectando con nosotros y los que nos ven a través de la semana y alrededor del mundo. Un saludo para los hermanos que nos ven en Canadá, en Estados Unidos, en la República Mexicana, en las diferentes ciudades como Torreón, Toluca, en Cancún. Bendiciones a la Ciudad de México y a todos los que se conectan en Tamaulipas, en Veracruz. También a los que nos ven y nos siguen cada viernes en Centroamérica, en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba y en Sudamérica, también en Colombia, en Argentina, en Costa Rica, en Chile, en Europa y hasta Australia, todos los que como parte de la Iglesia de Jesús se unen en este viernes, nos unimos para buscar su perfecta voluntad, para crecer, para madurar, para dar testimonio de que Dios es Dios y además de que Dios es nuestro Dios y el único Dios verdadero. Así que aquí estamos un viernes más reunidos a través de estos medios. Les recuerdo que nuestros videos quedan grabados aquí en Facebook, en esta página. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live desde la ciudad de Querétaro y también pueden encontrar los videos grabados ahí en YouTube con la misma página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, para que por favor les pongan like, inviten a sus amigos de las redes a ponerle like a nuestra página para que reciban la palabra, compartan la palabra de Dios y sean un instrumento de bendición en el reino, para establecer el reino de Dios. Bueno, continuamos con la segunda parte del tema la cruz, el pago de nuestro pecado. Recordemos que el Señor nos ha estado hablando sobre arrepentirnos, sobre que el principio de nuestra salvación es el perdón de nuestro pecado. Y eso estuvimos hablando el viernes pasado. Recordemos que Jesucristo vino a pagar el precio por todo lo que nos correspondía a nosotros, porque estábamos bajo la ley del pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva que vino Jesucristo a darnos es vida eterna a través de su sangre, a través de perdonar nuestros pecados. Vamos a leer Salmos 32:1, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El que transgredía la ley, por eso usa este término. Bienaventurado, feliz, es sinónimo de bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjate bien el término que usa aquí David en este salmo y habla que se ha cubierto su pecado. Hemos hablado anteriormente sobre que antes de que Jesús viniera, esta era la forma en la que Dios se relacionaba con los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron la muerte espiritual, la separación de Dios, pues todos quedamos en la misma condición. Esta es la naturaleza caída que nos aparta de Dios. Y así nacemos todos. Y para poderse relacionar el hombre con Dios, Dios establece el gobierno teocrático, el gobierno a través de los profetas, pero también a través de los sacerdotes en la tribu de Leví, recordamos, y ellos hacían sacrificio por sus pecados cuando querían hacer simplemente una ofrenda a Dios, una ofrenda de paz con Dios. Ellos ofrecían estos animales, la sangre de estos animales,
siguiendo la ordenanza de Dios, por cuanto Dios cubrió el pecado de Adán y Eva a través del derramamiento de sangre de un animal y tomó la piel de esos animales y les cubrió, les hizo vestiduras. Así que los judíos de esta manera se relacionaban con Dios y su pecado quedaba cubierto solamente. Pero Dios perdonaba su transgresión, perdonaba la falta que habían cometido. Y esto los liberaba de la culpa. Pero cuando Jesús vino, todo se transformó. Porque lo que era todo este sacrificio de animales solo era una figura de lo que había de venir. Ese cordero sin mancha. Recordemos también que en la Pascua tenían que matar un cordero sin mancha de 1 año, que era un cordero tierno, un cordero que no tuviera ningún defecto. Y mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se acabaron los sacrificios, se acabaron tratar de cumplir y de recibir el perdón de Dios, como muchos buscan a través de las buenas obras, a través de sacrificarse con dinero, porque pues las ofrendas les costaban, los animales tenían que comprarlos o que producirlos. Se acabó el que el hombre quisiera justificarse delante de Dios, porque ni la sangre de esos animales les quitaba el pecado, ni las buenas obras nos quita el pecado, ni el ir a la iglesia y pagar los diezmos y las ofrendas nos quita el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estuvimos hablando que el Evangelio con el que fuimos alcanzados y con el que nosotros predicamos para alcanzar a las almas que no conocen al Señor, es el Evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados que Juan comenzó predicando. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús no cubre nuestros pecados, los limpia, los borra. Tiene el poder para limpiar nuestro pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis que hago cuando hablo de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es un fetiche que te cuida, porque oímos en muchas ocasiones este término de me cubro con la sangre de Jesús. Esto no es así, no es un fetiche ni es un sortilegio que te protege, como hacer algún tipo de algún ritual o colgarte algún símbolo o alguna cosa de la suerte. Nada de esto. La sangre de Jesús lo que hace es que nos limpia. Lo que hicieron los israelitas fue poner la sangre de ese cordero de la primer Pascua que celebraron en los dinteles de su puerta como señal, no como cobertura, sino como señal para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos. Y eso es lo que pasa. La sangre de Jesús, cuando está en nosotros, Dios la mira. Y entonces la sangre de Jesús es la que nos limpia el pecado y confirma la vida eterna en nosotros. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:24. Quiero, antes de leer esta cita, el Señor me ha estado llevando a hablarle a su iglesia, a los que nos reunimos a través de estos estudios, a los que escuchan estos estudios, sobre arrepentimiento. Y podemos pensar, bueno, es que este tema es el punto número 1 para los impíos, para que ellos se conviertan. Bueno, quiero decirte que Dios está limpiando su casa
Y nosotros tenemos problemas muchas veces de pecados ahí ocultos, de pecados que nos resistimos a reconocer y el Señor lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, primero nos debemos arrepentir. Todo lo que hay en nuestra vida debe partir del arrepentimiento y perdón de pecados. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24. Perdón, desde el 21 voy a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira bien lo que dice aquí, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús pagó en la cruz toda esa obra redentora. Hemos hablado que Él se despojó de ser Dios, vino en la tierra, pagó, Él padeció por nosotros. Él nos dejó el ejemplo y además sabemos y hablamos el viernes pasado sobre que nosotros cuando pasamos por tribulaciones estamos llevando o viviendo los padecimientos que Cristo padeció. Algunos porque Él llevó todo, Él fue tentado en todo, Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Pero algo que habla aquí el Señor, muy importante, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tristemente, hablando precisamente con cristianos de tiempo, de años, nos damos cuenta que muchos siguen siendo así. Ovejas que no tienen un pastor, no tienen un ministro, un pastor que cuide su alma, que les dé un consejo guiado por Dios. Muchos se congregan en lugares que son guiados por asalariados, que solo les dicen lo que quieren oír para recibir sus diezmos y ofrendas, pero que no los guían en el camino recto y santo. Y ese es el problema, eso es lo que Dios quiere hacer. Si tú perteneces a una congregación donde solo escuchas cosas lindas y puras, como los profetas ahí en Jerusalén cuando que hablaban en contra de Jeremías y que les profetizaban pura paz y puras bondades a Israel, y se cumplió la palabra y fueron cautivos por no obedecer a Dios. Cuida dónde estás. Debemos honrar a los siervos de Dios, pero jamás reconocerlos como si ellos mismos fueran Dios. Cuida dónde te congregas. ¿Quién está guiando tu vida? Ahora analiza realmente si donde tú estás pagando tu diezmo realmente te están pastoreando. Si donde tú estás ofrendando, donde tú estás reconociendo una autoridad espiritual, realmente te están pastoreando, o eres una oveja sin pastor que necesitas alguien que te guíe, alguien que te dé consejería, alguien que te hable la palabra de Dios. Porque este es el tiempo del arrepentimiento para los hijos de Dios, aún para los que vivimos en madurez. Si nadie somos perfectos, si dice la Biblia que pecamos muchas veces, pues entonces nuestro corazón debe estar bien apercibido de arrepentirnos. El Señor cada vez que nos mete en una tribulación, nos mete al horno de fuego y nos damos cuenta cómo va purificándonos. Aparece cosas que ni nos acordábamos, aparece en nuestra memoria resentimientos antiguos, aparece soberbia que ni pensábamos que teníamos. Ahora, muchas veces somos nosotros quienes no queremos reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Aunque nos hablen la palabra, porque no nos damos cuenta de lo que hacemos o no nos queremos dar cuenta de lo que hacemos.
algunas veces Dios nos habla de una manera y de otra a través de personas, pero siempre tratamos de justificarnos, siempre tratamos de defendernos, y esto hablando a la iglesia, a los cristianos, a los que conocemos y amamos al Señor, y muchas veces esto surge cuando toca el punto de nuestro carácter, o de que tenemos amargura, o de la manipulación, que siempre queremos salirnos con lo que nosotros decimos, siempre queremos gobernar a los demás o controlar a las otras personas que nos rodean. Allí es donde tenemos muchas veces pecados que no nos arrepentimos. Otros intentan manipular a Dios abiertamente, como si el pecado perdiera caducidad o perdiera efectividad, o como dicen en el término legal, se llama prescribir, cuando una persona cometió, por ejemplo, un homicidio y no logran capturarlo, o no logran identificar al asesino y pasan X número de años. Cuando pasaron ese término en México, 10 años de que no lograron capturar al asesino, esa persona puede confesar abiertamente que él mató a tales personas, y ya no pueden detenerlo, ya no tiene castigo su falta o su delito. Bueno, quiero decirte que en Dios el pecado no prescribe. Hay gente que porque piensa que ha tenido una amante, ha estado en adulterio años y que sirve a Dios y predica, pero ha estado en adulterio por años, piensa que ya no es pecado. O una persona que mantiene una mentira, una traición también por años, o una estafa, o que cometen pecados tremendos y piensan que bueno, como eso ya fue hace años y pues nadie se dio cuenta, o yo ya está vivo con la amante, pues ya eso ya no es pecado. Otros se justifican cínicamente con que, y está ahorita terriblemente muchos pastores cayendo en adulterio y justificándose igual que, bueno, como David cayó en adulterio, entonces ya Dios lo perdonó y aquí borrón y cuenta nueva y aquí no pasó nada. Y pasan de un matrimonio a otro porque, bueno, obviamente, ¿verdad? Cuidado con el pecado, porque no es un juego. Y ahorita vamos a ver lo que Dios nos advierte. Nos advierte a los cristianos. Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Dios, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. ¿Sabes por qué dice que David le pide a Dios que lo preserve de las soberbias? Porque la soberbia es la que no nos deja darnos cuenta del pecado que tenemos. Porque la soberbia es la que nos lleva. Recuerda que la soberbia es el pecado, es como el moho del que se alimentan todos los demás pecados. La envidia, el resentimiento, la amargura. La que te dice que te mereces todo y que como a ti te pudieron hacer tal cosa, entonces pues no perdonas. Entonces envidias lo que te dan los demás. Cuidado, porque la soberbia es el velo que te impide ver tus propios pecados. Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Es Dios el que nos muestra los pecados cuando le buscamos. A Dios no lo podemos engañar. Inclusive podemos intentar engañarnos nosotros mismos, pero a Dios no le son ocultos nuestros pecados. Por eso siempre es el riesgo. Cuando no queremos reconocer, cuando no estamos alineados al evangelio que predicamos, a la fe que predicamos, del arrepentimiento y perdón de pecados. Porque la Biblia habla seriamente
de pisotear la sangre de Jesús. Nosotros no lo deseamos. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón y queremos agradarle, es muy importante que le pidamos que Él nos revele esas faltas, esos pecados que están ahí ocultos. Juan 16:8. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toda la palabra que Jesús nos habla, todo este evangelio que nosotros predicamos, el Espíritu Santo es el que nos lo revela. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si esa es la referencia, Él, Jesús, es fiel y justo, bueno, ¿a quién le tenemos que confesar nuestros pecados? A Él. Jesús es fiel y justo. Nosotros no podemos estar intentando tapar quiénes somos, intentando aparentar lo que no somos. Porque el principio de nuestra salvación es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y si no nos arrepentimos, no somos perdonados. Mira el ejemplo que Jesús da en Mateo 6, donde habla del Padre, de esa oración, ese modelo de oración que es el Padre nuestro. Y dice Jesús, porque si no perdonan a los que los ofenden, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará vuestras ofensas. El principio de toda nuestra vida está ligada a la obra redentora de Jesús. Está ligado a que yo me arrepiento y Él me perdona. Y hay paz entre Dios y yo. Porque el principio de la bendición es el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Te das cuenta? El principio de toda nuestra vida es este evangelio. Y muchas veces, como cristianos, tenemos detenida alguna bendición porque no nos hemos arrepentido y no hemos pedido perdón por nuestros pecados. Es decir, la bendición que Dios nos promete en su palabra está directamente ligada al arrepentimiento de mi pecado, al arrepentimiento de tu pecado y su perdón divino. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Te das cuenta? Muchas veces no prosperamos por la soberbia que hay en nosotros, porque no le pedimos perdón. La ambición, la codicia, la sensualidad, la amargura, la falta de respeto hacia los demás, tantas cosas. Por ejemplo, jefes que son tan prepotentes con sus empleados y no prosperan. Y tratan de encubrir este pecado ante los demás, justificándolo como, ay, bueno, es que los cristianos, es que en una ocasión hablaba sobre la ira y me acuerdo de esa persona que se paró ahí a predicar y hablando con una soberbia y diciendo, bueno, es que yo le pido a Dios que le dé a mi esposa paciencia para aguantarme mi mal carácter. Eso es tratar de encubrir su pecado. Tratar de justificar su pecado, y el que hace esto no prosperará, mas el que los confiesa, escucha. No se trata solamente de sentirte mal y de sentirte ante los ojos, de aparentar ante los ojos de los demás que estás muy preocupado y llorando porque ya viste cuáles son tus pecados. Mira lo que dice aquí, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuánta gente simplemente tiene remordimiento? Se da cuenta que lo que habló, que abrió la boca, lastimó a su cónyuge, lastimó a sus hijos, los agredió, a lo mejor hasta los golpeó, que mintió, que está traicionando a su cónyuge o a su jefe, está traicionando, robando en la empresa. Y hasta lloran y se sienten mal. Quiero decirte una cosa, tú eres el único
que va a dar cuentas de lo que haces. Eres responsable de tu vida. Eres responsable de tus actos y eres el único que puede tomar la decisión de obedecer a Dios, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados, confesarlos a Dios y pedirle su perdón y que te limpie de toda maldad, porque Jesús es fiel y justo para hacerlo. Y entonces, esta bendición que está ligada al arrepentimiento es la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Porque Dios, si bien es misericordioso, Jesús sanaba a todos, dice la Biblia, a los que se le presentaban. Les dio de comer a todos. Se arrepintieran o no, estuvieran ahí espiándolo, estuvieran juzgándolo, estuvieran ahí nada más viendo a ver qué sacaban. Jesús muchas veces contesta la oración, como contestó la oración como salvó a Lot por amor a Abraham. Lot nunca le pidió que lo salvara de esa tierra de maldición donde estaba viviendo, como estamos viviendo en la sociedad ahora, ¿no? Todas estas perversiones sexuales, pero Lot nunca le pidió a Dios nada, Abraham, cuando Dios le dijo que iba a destruir esa ciudad, Abraham intercedió por Lot, y Dios por amor a Abraham salvó a Lot. ¿Cuántas veces Dios salva a alguien de tu familia de tantas cosas? De un problema económico, de ir a la cárcel, de una enfermedad, de un secuestro. Estamos orando por gente y Dios la libera de secuestros. Dios salva de un accidente y esa persona se para y se va exactamente igual que como llegó. Fue bendecida, hubo un milagro, Dios hizo un milagro en su vida. A veces ni las gracias le dan a Dios. Y lo peor es que a veces agradecen a sus otros dioses, a sus ídolos, lo que Dios hizo. ¿Y de qué les sirve la bendición? ¿De qué te sirve la bendición si tú pierdes tu alma? Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierdes su alma? ¿De qué sirve que tu familia sea restaurada? De que te prospere, que te sane, que cuide tu vida. ¿De qué te sirve si no te arrepientes y no eres salvo o tu salvación está en riesgo? Si vives haciendo lo que quieres, si vives guardando resentimiento y no perdonas, tus pecados no son perdonados. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para los que le amamos con todo nuestro corazón. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las bendiciones que Dios nos da, si Dios te bendice y te da un carro, si Dios llena tu alacena, si Dios te sana, son temporales. Aun cuando la bendición viene de Dios, si te das cuenta, eso es temporal. La persona, aunque te sane de cáncer, un día te vas a morir. A menos que Jesús venga antes. Pero eso va a suceder. El mismo Lázaro, al que Jesús resucitó de 4 días de muerto, se volvió a morir. O la hija de Jairo, o las personas, el siervo el que Jesús sanó. Eso fue temporal. La comida se acaba o se echa a perder. Si acumulas mucha comida en tu refrigerador, finalmente se va a dañar. Eso es temporal. Todas las bendiciones que son añadiduras de Dios son temporales, pero el peso de gloria, la bendición, la eternidad, la paz que hay entre Dios y tú, cuando Él te perdona, eso es eterno y eso permanece para tu vida eterna. Aunque la empezamos a vivir en esta tierra, entonces tenemos la paz que no podemos comprender y el amor que excede todo conocimiento. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios lo que estamos viviendo? Y aún muchos acusan a Dios de injusto por lo que han pasado.
Dios hace lo que Él quiere. Nuestra vida le pertenece y nuestro nacimiento y nuestra muerte Dios lo tiene ya determinado. Pero muchas veces decíamos que Dios detiene la bendición hasta que nos arrepentimos de nuestros pecados. A veces es uno que estamos ahí permaneciendo y aferrados, abrazando ese pecado, la soberbia, porque entonces vienen y me atacan y es con lo que yo me defiendo y por eso yo grito y por eso insulto, porque es como me estoy defendiendo. Dios es el que te defiende, ¿verdad? O la mentira, ay, es que pues no los quiero herir, es que no los quiero lastimar, entonces mejor no les digo la verdad. Estás mintiendo y estás en pecado y Dios va a detener tu bendición. Dios tiene un tiempo para bendecirnos. No todo es por pecado, pero ahorita estamos hablando de esto. Dios nos está confrontando. ¿Cuántas veces Dios detiene la bendición? Porque tiene que quitarnos esto y esto y esto. Digo, Él no tiene, nosotros tenemos que recibir de Dios su misericordia para que nos arranque ese pecado y entonces estar capacitados para recibir la bendición de Dios. Romanos 2, verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No es que Dios sea cruel, es su benignidad la que nos está llevando al arrepentimiento. No entendemos por qué estamos pasando por una tribulación, por qué Dios no contesta y me sana, por qué Dios no contesta y me provee lo que estoy esperando, por qué no me da esa promesa que estoy esperando. Su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento, no dice que a la bendición. Paso 1 es al arrepentimiento. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuidado, ahí es a donde nos lleva el corazón, ahí es donde lleva al hombre el corazón no arrepentido, al día de la ira. Por eso la Biblia dice que somos salvos de la ira de Dios. ¿Y cómo podemos ser salvos de la ira de Dios? No te equivoques. El que tú hayas aceptado a Jesús en tu corazón hace 15 años o 20 o hayas nacido en cuna cristiana, como le dicen que eso no existe, pero porque tus papás eran cristianos cuando tú naciste, no garantiza tu salvación. Lo único que garantiza tu salvación y la de tus hijos, la de tus seres queridos, es la sangre de Jesús limpiando tu pecado. Es cuando nos arrepentimos y le buscamos de todo corazón y nos apartamos, como dice la Biblia. Te arrepientes y te apartas del pecado. Verso 6. El cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, hacer lo que Dios ordena, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, peleoneros, y no obedecen a la verdad que es Jesucristo, sino que obedecen a la injusticia. Todo pecado es injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Aquí no importa la nacionalidad, no importa el cargo, no importa el ministerio, no importa si eres hombre o mujer, no importa la edad. Verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este es el contexto de este versículo. Dios no hace acepción de personas. Dios castiga al que desobedece y bendice y prospera a quien le obedece. ¿Nos damos cuenta? Entonces, Dios está aclarándonos por qué hay algo por ahí detenido, por qué estamos viviendo ciertas circunstancias. Y no estamos hablando del juicio y de que, bueno, de repente como los amigos de Job, Dios trata con tu vida y todo el mundo te cae encima
a quererte encontrar pecados ocultos. Esto es una relación tuya directamente con Dios. ¿Te fijas que todo ha sido personal? O sea, aquí no hay un tercero que venga. Hay alguien que te puede ser usado por Dios para darte una palabra profética. Un siervo de Dios, estamos hablando de pastorear almas, estamos hablando de predicar la palabra limpia, recta e íntegra que te lleva al arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero esto es un asunto tuyo con Dios directamente, de cada uno con Dios. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento viene del hebreo shuv, que significa volverse de aquí, de donde estoy en este momento de pecado, me vuelvo de aquí, alejarse, te alejas de donde estás. Hay gente que se cree más lista que Dios. Dios dice, huye de las tentaciones, huye de la fornicación, y creen que pueden llegar corriendo y quedarse parados en la orilla del precipicio sin caerse, ¿no? Entonces buscan estar a solas con el noviecito, con la noviecita, o los que están casados, ahí andan buscando amigos en las redes, y amigas, los hombres, y tienen su montón de amigas, y se escriben, y se mandan recaditos, y tienen una esposa a un lado, ¿no? Que también está con su celular hablando con sus amigos. Cuidado, Cuidado, porque esto es ir corriendo hacia el precipicio y pensar que a ti no te va a pasar nada. La Biblia dice que nadie puede cargar aquí en su seno fuego y no quemarse. Cuidado. También arrepentimiento significa apartar, retirarse, cesar, convertir, desistir, deja el pecado, deja la ira, desecha el enojo, dice la Biblia. Deja la contienda, el pleito, deja de pelear con todo mundo. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Deja la mentira, deja la traición, deja la burla, el estarte ahí haciendo bromitas y agrediendo con ese tipo de ironías y toda la gente que es burlona y escarnecedora de los demás. Deja de estar molestando a tu cónyuge, deja de estar provocando a la ira. Todo esto significa arrepentimiento. Por eso, recordando la historia que vimos ahí en Mateo 9, por favor ve la historia ahí, Mateo 9 a partir del verso 1, donde le llevan a Jesús un paralítico en una camilla. ¿Te acuerdas que estaba? Bueno, hacen un hoyo ahí en el techo, en la casa de Pedro, y bajan al paralítico. Lo que primero Jesús le dice es, ten ánimo, hijo, ahí en el verso 2, tus pecados te son perdonados. Pero mira el término que Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, porque solo el arrepentimiento y el perdón de pecados nos dan la condición de hijos. Y dice la Biblia que si hijos somos herederos y coherederos con Cristo de las promesas y de todo lo que está en la Biblia. Entonces nos damos cuenta cómo la bendición está íntimamente ligada a que nosotros tengamos un corazón arrepentido delante de Dios y dejemos lo que está estorbando. Dice la Biblia, deja todo el peso del pecado que nos asedia y que corramos la carrera, y en Hebreos nos dice que corramos ya con esa libertad. Deja de cargar tanto resentimiento de toda tu vida. Deja de culpar a los otros. Si te pide perdón o no te pide perdón, tú perdónalo, porque quien va cargando todo ese peso que te asedia eres tú. Deja de mentir, deja de tratar a los demás mal, de humillarlos, de verlos como si no valiera nada. Jesús pagó por su vida, igual que por la tuya, con su sangre preciosa. Y luego que le perdonó los pecados, y después de todo lo que pensaban y todo esto de que quién era Jesús para perdonar pecados. Verso 6, dice Jesús,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ok? Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Esto es el principio por lo que crucificaron a Jesús, porque Él perdonaba pecados. Porque decían, es que Dios es el único que tiene poder para perdonar pecados. Bueno, Jesús es Dios. Él es el que pagó por nuestro pecado. Ya no hay lugar santísimo, el velo Dios lo rompió, la tierra tembló. Si tú analizas todos los evangelios, ese momento de la cruz de Jesús, todo lo que pasó, cómo Dios sacudió la tierra, cómo Dios llenó de tinieblas durante 3 horas. Cosas tremendas sucedieron. Exhibió a Satanás y a sus huestes, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, porque Jesús pagó por la maldición que el Padre dio sobre la tierra. Él se interpuso, por eso es el intermediario entre Dios y los hombres. Él se interpuso entre la maldición, la ira del Padre y el hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que todos seamos hijos de Dios, ni es que si tú nunca habías oído un estudio bíblico y tú no te has arrepentido y no le has pedido perdón al Señor y le has reconocido como tu Señor y tu único Salvador, estás perdido. Necesitas hacer esto. Necesitas arrepentirte de tus pecados porque Jesús es el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cual haya salvación. Así que esto es necesario. Mira, este principio bíblico de que el arrepentimiento es el que trae la bendición. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Acuérdate que el arrepentimiento y el que Jesús te perdone, lo que hace es reconciliarte con Dios, reconciliarte con el Padre. Dios bendijo a Adán y a Eva antes de que pecaran y después los maldijo. La Biblia es tan clara. Dios bendijo, ese era su plan original. Cuando ellos pecan, Dios los maldice y esa es la maldición que pesa sobre todo hombre y mujer con la naturaleza caída. Entonces, mientras no nos arrepentimos, no tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Tal vez algo en su misericordia, tal vez algún milagro, pero por eso Dios va, así como hemos hablado, que Dios va tomando áreas en nuestra vida y le vamos dejando, hay áreas que nos resistimos y por eso hay bendiciones que sí nos da y hay bendiciones que nos retiene. Mira este principio que siempre ha operado y además con un versículo tan conocido y que lo queremos predicar todo el tiempo, pero a veces no entendemos la profundidad de lo que estamos hablando o se lo queremos predicar a alguien más y nosotros no lo estamos viviendo. Segunda de Crónicas 7, voy a leer desde el verso 11. Terminó pues Salomón la casa de Dios y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Dios a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Recuerda que antes, como no había relación de Dios con el hombre, Dios estableció su presencia en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, que cuando Jesús murió fue el velo que se rompió para dar acceso a todos, ya no nada más a los sacerdotes y levitas, ahora nosotros somos sacerdotes ante Dios. Y dice, verso 13, si yo cerrare, está hablando Dios aquí, mira lo que dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, mira los castigos de los que Dios está hablando aquí. Pero no es nada más porque sí. Mira la razón y ve la promesa tan tremenda de Dios. Verso 14.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? El principio de todo esto, de todo lo que Dios opera, Dios, después de que el hombre pecó y estaba apartado, Dios escoge un pueblo que es el pueblo de Israel. Dios pone su presencia, no les da acceso directo más que al sumo sacerdote una vez al año, pero a los profetas tenían acceso, hablaban con Dios, los verdaderos profetas, pero el pueblo a través del sacrificio, de los sacrificios de animales, tenían acceso a la bendición de Dios. Pero aquí no tiene nada que ver ni siquiera los animales. Dios directamente dice que si oramos, que es una promesa, que si oramos, que si nos arrepentimos, que si nos humillamos ante Él y nos arrepentimos, entonces oye nuestra oración, perdona nuestros pecados y nos bendice. Sana nuestra tierra, quita el castigo y restaura nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, la salud, las finanzas. Esto es lo que Dios va a hacer. Y tal vez tú estés pensando, bueno, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento y la circunstancia que estoy viviendo. Déjame decirte una cosa, los versículos de la Biblia no tienen fecha de caducidad. Así estás en un país donde está en guerra, donde están las cosas terribles, Dios te puede prosperar. Dios prosperó a José en medio de un caos en Egipto que inclusive afectó a todos los pueblos de alrededor. Dios prosperó a Isaac en medio de una hambruna terrible, que hasta los filisteos le dijeron, vete de aquí porque tú prosperas y nosotros somos pobres, y bueno, así casi lo amenazaron de muerte, ¿no? Entonces, Dios puede hacerlo. En esta crisis de identidad y de tanto desorden y tanta depravación, Dios guarda a tus hijos como guardó a las hijas de Lot, que nadie las tocó. Claro, ellas se pervirtieron solitas, ¿verdad? Después cometiendo incesto con su padre. Pero mientras ellas vivieron ahí, Dios las guardó. Perdón, ahí en Sodoma y Gomorra, Dios las guardó. Habiendo tanta depravación, Dios puede guardar a tus hijos, Dios puede guardar a tus nietos, Dios puede darte una descendencia gloriosa. Si tú te arrepientes, le pides perdón, Él va a escuchar y además nos arrepentimos y dejamos el pecado. Te arrepientes de lo que estás haciendo y das vuelta al otro lado, hacia el camino recto y santo de Dios. La Biblia no caduca, la Biblia es para siempre. Isaías 40 versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tu problema tiene fecha de caducidad, tu enfermedad tiene fecha de caducidad, tu vida y la mía tienen fecha de caducidad. El cielo y la tierra se van a terminar. El agua y que se está contaminando el mar y todo se va a acabar. Pero la palabra de Dios no termina nunca. Esa es eterna. Esa no pasa de moda ni pierde efectividad. ¿Verdad? Como las medicinas que pasa la caducidad o los alimentos y bueno, ya no los puedes ingerir. Ahora, solamente Jesús podía salvarnos derramando su sangre. Ya sabemos eso, Él es el Salvador. Por eso nadie más puede ser intermediario entre Dios y los hombres. Y quiero solamente hacer un breve resumen de esta palabra
que puedes ver con más detalle los estudios de una salvación tan grande, parte 1 y parte 2, porque a veces tenemos la idea de que la sangre de Jesús solo se derramó en la cruz, en el momento que Él fue levantado en esa cruz. Pero precisamente como el Evangelio es de arrepentimiento para el perdón de pecados, y estamos estudiando, el Señor nos está mostrando que las bendiciones vienen a partir de esto, las bendiciones de Dios, esas bendiciones que enriquecen y no añaden tristeza, vienen a partir de nuestro arrepentimiento, a partir del perdón de pecados. Jesús recuperó con su sangre toda la maldición que había caído, toda la bendición que Adán perdió en Edén y que Jesús recuperó para nosotros. Quitó la maldición y esta es la bendición que Él pagó. ¿Recuerdas cuando estuvo orando en el huerto de Getsemaní? Por favor, lee Mateo 26, ahí del verso 36 al 44. Dice que oró 3 veces. De las 2 primeras iba con sus discípulos, oraba así tremendamente. Dice Jesús en el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y bueno, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y oró 3 veces. Y dice el verso 44, en Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús dice que vivía una agonía. Recuerda, lo vimos el viernes pasado, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. A él le fue quitada la paz y él de veras agonizaba su alma sabiendo lo que iba a pasar. A tal grado que su sudor eran grandes gotas de sangre. Fue el primer momento donde se empezó a derramar su sangre. ¿Y por qué lo hizo? Porque sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces lo primero que Jesús hizo fue recuperar nuestra voluntad, nos quitó la esclavitud del pecado, porque dice la Biblia que éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado decía y recuperó nuestra voluntad, porque ahora somos siervos de la justicia y un siervo actúa por voluntad propia. Eso ya lo hemos hablado, eso del libre albedrío no existe. Y la gente es esclava del pecado o somos siervos de Dios y le obedecemos y sometemos nuestra voluntad para hacer su perfecta voluntad. Ahora, dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de Dios ya nos fue dado por la sangre de Jesús. Ahora, vamos ahí otra parte, algo más que Jesús recuperó para nosotros. Mateo 26, de versos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo golpearon brutalmente. Todo eso provocó moretones y golpes internos en su cuerpo. Con cada golpe, su preciosa sangre se derramó dentro de sí, formando estos hematomas, estos moretones en él. ¿Sabes qué recuperó el Señor? Todas las heridas del alma que nos causa el abandono, la traición, la mentira, el que alguien no te saludó, el que te desprecien, el que te ignoren, el que de chiquito te dijeron que tú fuiste un error en su vida, o fuiste el pilón de la familia, o fuiste alguien que su mamá es madre soltera. Todo
todo lo que pueda lastimar tu corazón, Jesús lo pagó. Inclusive Salmo 55 en el verso del 12 al 14, David habla con una tremenda elocuencia sobre lo que significa este dolor interno. Dice David, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Obviamente el dolor que provocan los seres queridos cercanos es mayor que un desconocido, ¿verdad? Si un desconocido te grita en la calle, pues a lo mejor alguna ofensa pues te dará coraje, pero no te deja una herida de por vida, ¿no? Pero a unos compañeros de clases, cuántas heridas, cuántas ofensas, porque son cercanos, y no cercanos porque sean tus amigos, sino porque los tienes ahí todos los días, ¿no? Las ofensas, el menosprecio, decíamos, la traición, el desamor, el desprecio, las humillaciones, el abandono, el rechazo y absolutamente todo lo que nos dañe o entristezca, en Cristo fue pagado para que perdonemos. Y así como Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón sobrenatural, no importa lo que te hicieron, si tú le pides a Dios que fluya su perdón sobrenatural, tú puedes perdonar al que te ofendió. Porque si perdonáis, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué más recuperó Jesús? ¿Qué más? ¿Qué otra bendición? Bueno, ahí donde el poste donde lo azotaron, donde le dieron latigazos, así con puntas de metal que le arrancaban su piel y sus músculos los desgarraban. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. La voluntad del Señor es sanarte. Ríndete al Señor y deja y recibe su sanidad. Ora y clama a Él. Jeremías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué recuperó el Señor? De las 7 cosas, vamos a la cuarta. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 3:18 sobre la maldición que Dios le dio a Adán. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Por eso Jesús llevó una corona de espinas, porque él recuperó la bendición que Dios le había dado a Adán, de que sembraban y la tierra era próspera y fructífera para ellos. Así que tus finanzas también fueron recuperadas por Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. Imagínate cuando le encajaron esa corona de espinas, toda la sangre que chorreó por su rostro. Recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Dios, si tú amas al dinero y confías en el dinero en lugar de confiar en Dios, Dios va a impedir tu prosperidad económica. Si tú no pagas el diezmo, estás robándole a Dios y Dios deja que el ladrón venga y te robe tus finanzas con enfermedades, con que se te descompone el coche, con que todo te sale mal. Cuidado, cuidado. Te recomiendo los estudios, ahí los encuentras en YouTube, se llama Hablemos de Dinero, me parece que son 3 o 4, Hablemos de Dinero.
Las manos y los pies fueron traspasados. Dice la palabra de Dios en Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de Jesús. Pero mira lo que dice Salmo 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Jesucristo, cuando permitió que esos clavos traspasaran sus manos, mira lo que dice el Señor. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuidado, no es como esas sectas que se dedican a coger serpientes venenosas y el que no se muere, pues es que sí era espiritual, ¿eh? No está hablando de eso. Está hablando de la autoridad que tenemos en las manos, de la autoridad para echar fuera demonios, de la autoridad que Dios nos da en las manos para imponerlas sobre los enfermos y que sanen. Tus manos sirven para alabar y adorar a Dios, se extienden para dar y para ayudar, se abren para amar y acariciar a tus hijos, a tus padres, en una relación santa. Se mueven para trabajar y crear y son el instrumento de Dios para sanar. Esa autoridad la pagó Jesús, la recuperó Jesús. Y los pies traspasados, mira lo que dice, Dios le dijo a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es autoridad, es poseer la tierra prometida. Y mira lo que dice Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta es la unción para el llamamiento de predicar este evangelio. Así que esa autoridad Jesús la recuperó con sus manos y con sus pies. Y aún fue traspasado su costado, que es la bendición. ¿Te fijas cómo abarca toda tu vida? Todo lo que Adán perdió, Jesús lo recuperó. Él puso su mismo corazón, dice que fue traspasado, dice ahí en Juan 19, lee por favor del 31 al 37, yo voy a leer el 36, 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así que Jesús puso su mismo corazón para salvarnos y lavar nuestro corazón de iniquidad. Sangre y agua. Acuérdate que el bautismo en agua es para arrepentimiento y perdón de pecados, y su sangre nos limpia de todo pecado. Dice el Señor en Isaías 1, verso 18, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, a través de la sangre de Jesús, es el que nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena de la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Arrepiéntete de tus pecados. Cada día tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos siga limpiando con su sangre, que nos siga santificando. Háblales a tus hijos de la palabra, llévalos, háblales del evangelio y a los que te rodean del arrepentimiento y de perdón de pecados. Te pedimos que le pongas like ahí a los estudios y que los compartas con tus amigos de las redes. Lleva esta palabra, porque tú no sabes en qué momento el Señor te usa y después de mucho tiempo te muestra
que alguno se convirtió o muchos se convirtieron a través de que tú fuiste instrumento en sus manos. Te espero el próximo viernes. Dios te bendiga.